Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un sombrero y un cesto con flores. Voy a comenzar pintando el fondo. Para el fondo estoy utilizando o mezclé blanco, negro y un poco de sombra tostada. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos y estoy pintando sobre un cartón entelado. Como diluyente para aligerar la pintura cuando sea necesario, voy a usar thinner. Usted utilice el medio que más le agrade. Cuando me esté acercando, esté bastante cerca del área horizonte, voy a comenzar a oscurecer. Yo voy a oscurecer poco a poco. Si usted quiere dar la oscuridad definitiva a la primera, puede hacerlo. Yo lo voy a trabajar poco a poco. Agregué también un poco de azul, un mínimo de azul, o lo voy a agregar. En este caso es el azul eh, phthalo. Más adelante voy a estar agregando negro. Si usted no quiere trabajar con negro, puede entonces mezclar un poco del azul ultramar con el sombra tostado y va a alcanzar un tono oscuro. Añadí un poco de azul, algunos trazos en el fondo. Esto porque el azul es el complementario del naranja. Las flores van a ser en tono naranja. Esto va a ayudar a que resalten un poco más. Estoy ahora con un pincel suave, limpio y seco, difuminando un poco el fondo. Esto es cuestión de gusto, no tienes que hacerlo de esta manera si no deseas. Aquí estoy añadiendo un poquito del negro. Como ya dije, iba a oscurecer poco a poco. Esto es para el que vaya a usar el negro, porque como ya dije, hay gente que no le gusta usarlo. Puedes utilizar un tono oscuro que se consigue mezclando el azul ultramar con el sombra tostado. Si utilizas el negro, utiliza pocas cantidades, vete poco a poco. El negro mancha bastante. No vaya a ser que te pases en la cantidad. En todo caso, si te pasas, simplemente quitas el exceso con una servilleta o un trapo y repasa la pincelada. Aquí estoy pintando la superficie donde están posados nuestros objetos. En los residuos de la mezcla anterior le agregué un poquito más de negro y blanco. En un momento dado el pincel no corre cómodo, así que agregué un poco de thinner, o sea que lo toqué un mínimo de thinner al pincel y entonces toco la pintura que voy a estar aplicando. Aquí voy a llevar el tono de la superficie, lo voy a encontrar con el del fondo y luego voy a mezclarlos, integrarlos entre sí. Con un poco del azul y el negro, o puede ser negro solo, un tono oscuro, voy a estar pintando la sombra tanto del cesto como del sombrero. Si en el proceso del trabajo lo perdemos, esta sombra, pues entonces más adelante se recupera. Con eso no hay problema. Debemos tener en cuenta de dónde
viene la luz para saber hacia dónde se extiende la sombra. Voy a utilizar sombra tostada como base en el cesto. Como el óleo no seca rápido, vamos a tratar de que esta capa sea fina. No importa que no cubra perfectamente porque sobre ella se va a pintar, sobre este fondo, se va a pintar el entrelazado o el tejido de lo que es el cesto. Ahora voy a utilizar negro con un poco de thinner para aligerar la pintura un poco y voy a marcar unas líneas en vertical. Estas líneas nos va a ayudar, son como guías para el entrelazado o el trenzado que supone un cesto, ¿verdad? Eh, Como ya dije, esto no es necesario, pero nos ayuda bastante para guiarnos a hacer esto. En las líneas verticales se va a cubrir una sí, una no, con líneas horizontales. Lo explico así porque pues, no me di cuenta la posición de la mano cubre o tapa bastante eh, pues cuando lo estoy pintando y no se muestra claramente, pero cuando saco la mano se ve que estoy cubriendo una sí y una no. Luego se va a cubrir en la siguiente línea, el que quedó descubierto es el que se va a cubrir. O sea que no van a ir alineadas una bajo la otra, sino que es alternando. De esta manera va a cubrir todo el cesto de arriba abajo, excepto lo que sería la boca o el hueco superior del cesto. Para lo que es el entrelazado, yo utilicé un poco de blanco, ocre y algo de sombra tostada, un mínimo. Usted pues depende de qué color desee el cesto, qué tono lleve, pues es la mezcla que va a hacer para este eh, trenzado o tejido, no sé cómo le quiera llamar, del cesto. Debo señalar que este trabajo se hizo en una sola sesión, o sea que estamos pintando húmedo sobre húmedo. Si usted desea, puede dar los tonos base un día y cuando esté seco en otro día, en otra ocasión, entonces puede dar los detalles. Esto es si se le dificulta el que no se le mezcle demasiado los colores. Para tratar de que no se mezclen, lo que debemos hacer es no hacer demasiada presión
Yo utilizo pinceles suaves sintéticos y cuando no quiero que algo se mezcle, trato de no hacer presión. Pero si deseo que se mezcle, entonces solamente con un poquito de presión lo conseguimos. Estoy ahora haciendo el trenzado del borde. Es solamente unas líneas más curvas que las demás. Esto es, esto no es realista, así que no tiene que quedar perfecto. Estas cosas son sugeridas más bien. Te recuerdo que si deseas ver este video a una velocidad distinta a la expuesta, puedes hacerlo yendo a la configuración del mismo. Mezclé un poco de naranja con siena tostada para hacer un poco más intenso ese naranja. Lo que estoy marcando es la parte más oscura que tienen estas flores. La parte oscura va a estar situada dependiendo hacia dónde mira esa flor. Cada flor, ¿verdad?, tiene una postura distinta y de acuerdo a esa postura vamos a marcar esa parte oscura. Quité el exceso de pintura con un trapo y ahora con el naranja solo, puro, voy a agregar al resto de la flor que va a tener unos tonos un poquito más claros. Estos son solamente unas manchas y de ahí vamos a sugerir más adelante los pétalos. Con un poco de verde, el cual conseguí mezclando azul. Lo puedes mezclar con amarillo, lo puedes mezclar con amarillo ocre o lo puedes mezclar con un poco de sombra tostada, en este caso porque es un azul ftalo. Si es azul ultramar no sale verde con el sombra. Y voy entonces a sugerir los tallos. Estas flores en específico tienen los tallos bastante torcidos, así que vamos a buscar darle esa forma porque así son ellas naturalmente. Si hace una flor con sus tallos derechos, pues entonces sería la manera de ir pintándola, de acuerdo a la clase de flor que esté pintando. Cuando haga un tallo y comience en la flor, busque más o menos dónde va a situar la continuidad. No queremos que en la parte de arriba haya una cantidad de tallos que no concuerde con la parte de abajo o entre las flores. Voy a utilizar un poco de blanco para ir marcando o sugiriendo los pétalos. Voy a buscar que se mezcle. También voy a intercalar pocas cantidades de amarillo. En este caso hay momentos en que uso el amarillo de cadmio mezclado con un poquito de ocre y blanco. Estas flores tienen bien en el centro una parte amarilla y dentro de ese centro amarillo son verde. Así que vamos a ir paso a paso, poco a poco, dando estos detalles.
Los pétalos no es necesario que queden a perfección con la flor natural, pero aquellos detalles que pueden hacer identificar la flor a la real, pues eso se los vamos a ir poniendo como debe ser. En este caso, característico de esta flor es ese centro amarillo con verde. Si perdemos la parte de la flor que es más oscura, que tenía el naranja con siena tostada, simplemente cuando terminemos de marcar esos pétalos, damos un poco de oscuridad entre medio de ellos. Eso es simplemente si es necesario. Si quedó bien, pues obviamente este paso no habría que hacerlo. Para señalar los pétalos simplemente voy haciendo pequeñas líneas un poco curvas para ir buscando la redondez de la flor. Utilicé el verde del tallo para hacer ese centro que ya había dicho tenían estas flores. Simplemente damos unos golpecitos, no tiene que ser un círculo perfecto tampoco. Damos unos golpecitos para depositar un poco del color y listo. Estoy agregando un poco del amarillo con blanco para definir un poco más el área alrededor de ese círculo verde o ese centro verde que ya había dicho iba en amarillo. Ya que como no se notó, pues entonces voy repasando y eso se va a hacer donde sea necesario, donde usted entiende que hay que trabajar un poquito más, lo trabaja, lo puede trabajar ahora que está húmedo o durante las capas. Aquí hice con el mismo verde unos trazos de unas hojas, son unas hojas alargadas, van a ser la cantidad que estimes necesaria, no están con mayor detalle, simplemente eh, unos trazos, algunos curvos que salen de los tallos. Voy a dar un tono base ahora. Estoy mezclando amarillo ocre, un poco del naranja, algo del siena y voy a dar ese tono como base en el sombrero. Si se desea, puedes utilizar un poco de thinner para que el pincel corra adecuadamente. También puede utilizarse la pintura tal cual sale del tubo. Si no desea hacer ese tono, esa mezcla de tonos en el sombrero, puede utilizar amarillo ocre solo si lo desea o siena natural. El tono que estoy haciendo es un tanto, que con las mezclas es un tanto parecido al siena natural, pero si lo tienes de tubo y lo deseas utilizar, puedes hacerlo. Repito, los colores que mezclé para conseguir este tono fue amarillo ocre, un poco del naranja y algo del sombra tostada. Lo repito porque no sé si ahorita cuando lo dije equivoqué y dije siena tostada en vez de sombra. Es sombra tostada.
Aquí voy a aplicar blanco. Como el fondo está húmedo, se va a mezclar, es lo que quiero, así que voy haciendo un poco de presión para ir consiguiendo que los tonos se mezclen. Aquí estoy utilizando la pintura tal cual sale del tubo. En la mayor parte de este trabajo la utilicé así. Pero esto es cuestión de gusto y esto depende también mucho de la pintura que esté utilizando. Hay pinturas que son muy suaves y otras que son un poquito más pastosas. Todo depende de cómo sea eh, la pintura que usted tiene y lo que está buscando eh, que sea ella. Voy a estar aplicando el blanco en todas las partes de este sombrero que van un poco más claras. Y con el mismo pincel voy a ir difuminando, integrando los tonos. Con la pincelada voy buscando la forma del área que estoy trabajando. Para las partes que son un poquito más oscuras voy a utilizar sombra tostada. Aplico y luego integro. Estoy utilizando un pincel suave para integrar los tonos. Si es necesario cuando integras añadir algún tono, como en este caso que añadí un poquito más de blanco porque esta parte tiene un poquito más de luz, eso se puede hacer al momento. Una vez terminado de trabajar el ala del sombrero, voy entonces a trabajar la parte de arriba que es un poco como onda. Esa sensación, esa hondonada, tenemos que buscarlo con los tonos. Para esto vamos a poner, como ya dije, un poco de oscuridad en la parte de arriba, que en este caso utilicé el sombra tostada y el borde de la copa. Entonces voy a añadir un poco más de claridad. Esto lo voy a hacer añadiendo blanco. Voy a ir integrando y si es necesario voy sacando excesos de pintura del pincel, ya sea con un paño, un papel, con lo que usted desee. Esto es para que no, como si se puso demasiada pintura y el área para trabajarla es pequeña, pues se puede integrar un poco, se limpia el pincel, se integra un poco y así hasta llegar al resultado que se busca. Continúo trabajando las áreas de luz. Ahora voy a utilizar un poco de blanco para definir un poco el borde del sombrero y luego se integra. Lo puedes hacer con un pincel fino. Todo depende, ¿verdad? De cuán grande sea el trabajo que estés haciendo. En este caso, pues es un formato pequeño, 8×10, así que utilizo un pincel fino. Estoy apoyándome en la mano para no tocar el trabajo que aún está húmedo. Para ayudarte a trabajar áreas difíciles, puedes utilizar un tiento de pintor o cualquier palito o regla que te permita apoyarla eh, fuera del formato que estés pintando,
pero que sea liviana para sujetar, para que no te canses. Si no, pues en las partes más bajas, como hice yo, que apoyé una de mis manos sobre el caballete y luego apoyé sobre esa mano la mano que iba a utilizar para pintar. Voy a utilizar un poco de siena tostada para pintar la base de una cinta que cae desde el sombrero a la mesa donde está o la superficie donde está posada los elementos de este trabajo. Voy buscando dar la forma que va a llevar esta cinta. Debe tener, verse como algo que cae suavemente y no como algo pesado, porque es una tela suave. Puede dibujarse primero, antes de pintar, o puede dibujarse antes de pintar el sombrero. Decidí pintarla en este momento y no dibujarla desde un principio porque la cinta tiene un tono muy parecido al del sombrero, así que como no cambia, pues, o sea, no cambia mucho, pues decidí utilizar, hacerla en este momento, pero cuestión de gusto. Puedes dibujarla desde un principio, pintar alrededor de ella y luego entonces que termine con el sombrero, trabajar la cinta como en este momento. Las partes más altas de esta cinta van a estar en tonos más claros, así que voy a mezclar un poco de amarillo ocre con amarillo de cromo y algo de blanco. La base de la cinta está húmeda, así que se va a ir mezclando un poco. Para la parte más oscura en la cinta voy a trabajar con un poco de sombra tostada y lo mismo se va a ir mezclando. Voy buscando dar la forma de la cinta con la pincelada. En donde la cinta tiene un poquito más de claridad o recibe un poquito más de luz, simplemente voy a trabajarla con un poquito más de blanco. Para las partes que son un poquito más oscuras o unas sombras más intensas, pudiera añadir un poco, un mínimo de negro al sombra tostado y con él trabajar. Vamos a ir trabajando con mucha calma para identificar las partes en esta cinta donde hay un doblez o un torcido. Eh, la cinta no tienes que hacerla exacta como en tu referencia, pero sí es bueno darle un poco de movimiento. Mi referencia, esta cinta tiene varias vueltas, varios dobleces. Yo lo simplifiqué, pero sí le di algunos de ellos para que tenga ese movimiento y se vea de una caída elegante y suave.
estoy trabajando un poco el borde de la cinta, que hay unas partes que van bastante claritas. Me estoy ayudando con un pincel fino. Luego se va a ir agregando un poco de oscuridad para marcar la sombra que hace la cinta sobre el sombrero. Para esa sombra de la cinta yo estoy utilizando un poquito de negro, pero pues cada cual, ¿verdad?, va a utilizar el tono oscuro que desea para esta sombra. Es un mínimo de negro lo que estoy utilizando. Como está húmedo se va a mezclar eh, con el mismo pincel que estoy aplicando. Se limpia bien, se quita ese exceso de pintura para luego difuminar ese negro para que sea un tono suave y no muy marcado. También vamos a pintar la sombra que hace la cinta sobre la superficie donde está posada. De igual manera, esta sombra también se suaviza un poco, se va a mezclar con el tono que está ya en la superficie, el tono claro, así que va a quedar una sombra bastante natural, no se va a ver un negro muy manchado. Aquí simplemente estoy suavizando, como dije, voy a utilizar el mismo pincel que utilicé para aplicar el tono. Además de ir trabajando las sombras que me restan, voy también a trabajar las luces, todo aquello que necesite aclararse u oscurecerse más, lo vamos a ir trabajando. Nos damos un tiempo para alejarnos y mirar el trabajo de lejos para, ¿verdad?, ver un todo y no una parte en específico, para entonces saber lo que queremos cambiar o añadir o trabajar más. Luego de esto yo voy a reforzar también las sombras de la base del cesto y de la parte de atrás del fondo. Esto todo lo voy a hacer de a poco, con pocas cantidades de pintura, mucha presión donde quiero, o bastante presión donde quiero que se mezclen los tonos, y trabajar sin presión donde quiero que quede el color que estoy poniendo tal cual. Así que yo los voy a ir dejando con el final de este video. Me voy despidiendo hasta el próximo. Bye bye.